y nada en ti se perderá. Mateo 16, versículo 21. Cuando tenga este glorioso pasaje, le invito a que se ponga de pie. Aleluya. La palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos dice de la manera siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aleluya. Puede tener la bondad de sentarse. Yo quiero en esta gloriosa hora hacer énfasis sobre una pregunta basada en este versículo. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? No cabe duda que muchos tienen el conocimiento, han estudiado la palabra. Seguramente si pregunto me darían diferentes respuestas, porque algunos ya tienen clara esta pregunta. Me pregunto si no habría otra manera en la que Jesús pudiera haber otorgado la oportunidad de salvación a la humanidad. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Es una pregunta que hoy nos hacemos y que vamos a estudiar y que le daremos respuesta en base a la palabra. Y vamos a ver algunas cosas o algunas razones por las cuales fue necesario que nuestro Señor Jesús muriera en la cruz. La primera razón la encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice la palabra de nuestro Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Muy bien, primera razón. ¿Por qué murió? Dice. Dígale usted si lo entendió de acuerdo a este versículo. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. En otras palabras, usted y yo fuimos el motivo por el cual Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. En Romanos 5:12 nos va a ampliar esta información o esta enseñanza. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien. Como ya vimos, la primera causa de que Jesús fue a la cruz del Calvario para morir es el pecado. Y el pecado, dice la Escritura en este último versículo, que todos pecamos.
Así que hágame el favor, señale a su hermano que tiene a la par, dígale, ¿eres pecador o es pecador? ¿No se atreve? Así lo dice la palabra, que todos pecamos. Ay, hermano, no, yo soy buena persona, yo no hago cosas malas, yo no... muchos van a decir eso. Pero si vamos a hacer una lista de pecados, hermano, es inmensa. Dígame, ¿quién de todos los que están acá jamás han mentido? Si hubiera alguien que se considera que toda la vida ha sido verdaderamente correcto y que jamás ha dicho una mentira, ¿habrá alguien que se atreve a levantar la mano y decir, no, hermano, yo desde que soy niño, yo recuerdo que nunca he mentido? Levánteme la mano. ¿Ya vio? Y la palabra dice que la mentira, los que han estudiado, es pecado. Y el pecado es, los que ya saben de Biblia, el pecado es muerte. Estamos en peligro de muerte, dígale al que tiene a la par. Estamos en peligro de muerte, porque el pecado es muerte. Y desde que nacimos, traemos la naturaleza pecaminosa, heredada por usted ya sabe por quién, ¿verdad? Algunos dijeran, si yo tuviera la oportunidad de tener a Eva y a Adán enfrente, le daría unos cuantos coscos. Ahí dice que por un hombre entró el pecado, y ese fue Adán con su esposa allá en el huerto del Edén. El Señor le dijo en el capítulo 2 de Génesis que el día que tocaren el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente ese día morirían. Dicho en otras palabras, el pecado se llama desobediencia. Dios le había ordenado al hombre que de todo lo que había en la creación podían comer, tocar, todo lo que usted quiera, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero como el diablo, que es astuto y quiere que usted no disfrute de las bendiciones de Dios, porque el único que lo quiere ver arruinado a usted es Satanás. Quiere verlo destruido, quiere ver destruido su matrimonio, quiere ver destruidas sus finanzas, entre otras cosas. Así que Satanás, hermano, no estaba conforme al saber de que Adán y Eva estaban plácidos en el huerto del Edén. Estaban en un ambiente completamente agradable y estaban, hermano, como ser humano, ellos, el Señor los había hecho al principio eternos, para que no murieran. Pero a causa del pecado, de la desobediencia, vino la muerte física. Fíjese. Así que el diablo no quería que el hombre y la mujer fueran eternos. Y por eso, ya usted sabe la astucia de Satanás. Mujeres, tengan cuidado. Les hablo a las mujeres, ¿están aquí? ¿Están aquí las mujeres? Muy bien, no importa la edad. 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 70, 80, y si hay de 100, pues aleluya, gloria a Dios.
Cuando le digo mujeres tengan cuidado, es porque a la luz de la palabra vemos que Satanás se dio cuenta que la mujer es más débil, más fácil de engañar. Muchas mujeres han sido engañadas solo porque les dicen cositas bonitas al oído. Y después de haber sido engañadas, lamentan la situación. Hay mujeres que lloran su desgracia porque a través de lo que les dijeron al oído hicieron decisiones que no debían de hacer, y hoy por hoy hay muchas mujeres que están llorando su desgracia y dice: si tan solo le hubiera puesto cuidado a mi papá, a mi mamá que me aconsejaba, pero ahora Amalaya dicen es tarde. Satanás entendía eso y le dice a la mujer: con que Dios les dijo que no comieran de ese árbol, es que Dios sabe que el día que ustedes coman, ustedes serán como Él. Metió esa cizaña. Come. Ya usted sabe, ¿verdad? Hubo desobediencia. Pero sigamos con nuestro tema. Primer causa, como ya dijimos, fue el pecado. La causa de la muerte de nuestro amado y Salvador Jesucristo. La segunda razón o causa por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario es por ser nosotros pecadores. El juicio de Dios tenía que ser ejecutado en cada vida de todos los pecadores. El juicio de Dios, no que Dios no nos ame, Dios nos ama, Él aborrece el pecado. En Romanos 6:23, algunos se lo saben de memoria, que bueno, gloria a Dios. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Muy bien. Eso está establecido. La paga del pecado es muerte. Hay dos clases de muertes. Ninguna de las dos le recomiendo, porque pudiera decirle cuál de las dos escoge. Una la podemos evitar. Y otra, no. La que no podemos evitar es la muerte física. Porque dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, pero después el juicio. Muy bien. Así que la muerte física no la podemos evitar. Pero hay una muerte que sí la podemos evitar. Y esa se llama la muerte espiritual. Siguiendo con el versículo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entendió esto? El pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, dádiva es regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en esta hora Dios nos está dando la oportunidad de escapar de la muerte segunda y heredar vida eterna. Y cuando hablamos de vida eterna, pues es vida sin límite. Es por todos los siglos. Dios ha prometido esto, y esto se logra a través
de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Así que esta es la segunda causa por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario, para librarnos del castigo eterno que viene como consecuencia del pecado. Para eso murió nuestro Señor, para librarnos de ese juicio del cual usted y yo éramos merecedores, porque ya dijimos que todos, de acuerdo a la palabra, todos hemos pecado. Tercera razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario es porque era la única forma donde el pecador no muera, sino que sea perdonado a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que no haya muerte espiritual, es necesario que haya perdón de pecados. Y usted sabe que cuando hay perdón, se cancela la deuda. En esta noche, ¿usted ya está seguro que sus pecados ya fueron perdonados? ¿O todavía no han sido perdonados? Porque si sus pecados no han sido perdonados, lamento decirle que usted está siendo acreedor a los dos tipos de muerte: a la muerte física y la muerte espiritual, que se traduce en condenación eterna. Según Isaías, vamos a Isaías 64:6, dice la Escritura: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos, dice, aún el que se creía justo, dice que todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Y usted sabe cuáles son los trapos de inmundicia? Alguien me levanta la mano y si sabe qué son los trapos de inmundicia. Mejor lo dejo en puntos suspensivos porque es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Así que mejor lo dejamos ahí. Si tiene alguna duda, después me pregunte. Si quiere saber qué son los trapos de inmundicia. Pero bueno, así declara la palabra que es nuestro actual. Hay suciedad. Y por eso, hermano, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por esas razones, que nadie es justo y que todos somos pecadores, necesitamos el perdón de nuestros pecados. Todos. Aún nuestro Señor Jesús le habló a la nación de Israel en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5, se vuelve a repetir lo mismo. Le dice: no penséis decir, como somos hijos de Abraham. Pensaban ellos que estaban limpios, estaban puros, estaban santos. En el versículo 3 le dice: si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. Y el versículo 5 vuelve a repetir las mismas palabras. Si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Así que Israel, aun cuando está en la palabra que es el pueblo de Dios, Jesús les habló del mensaje del arrepentimiento, porque de lo contrario perecerían igual que las demás naciones. No vaya a pensar usted, basado en ese pasaje que ya le dije de Lucas 13, no vaya a pensar usted, es que como mi papá, mi mamá era cristiano, yo digo que yo ya tengo la salvación de mi alma. Porque muchos han tenido la oportunidad de haber crecido en hogares cristianos, pero cuando llegaron a cierta edad, se consideraron que ya tenían la libre libertad para hacer todo lo que les venga en gana, y así se descarriaron del camino del Señor y empezaron a pecar. Así que por la santidad de papá y mamá, usted no se va a salvar si no se arrepiente el día de hoy y le pide perdón a Dios. Muy poquitos esos amenes. Aleluya. Ahora bien, para poder, hermano, ser perdonados, prácticamente solo hay un medio. No soy yo como pastor que le voy a perdonar sus pecados. No es el líder nacional de la misión. No es, con todo el respeto que se merecen las diferentes organizaciones, no es a través de María, la madre de nuestro Señor Jesús. Nosotros la admiramos, la respetamos, entendemos que fue una gran mujer, muy favorecida, muy especial, muy privilegiada por Dios, porque Dios le dio la oportunidad de convertirse en la madre de Jesús, pero no es ella la que perdona los pecados. Aclaramos eso. No es ella. Miremos lo que nos enseña Hebreos 9:22. Y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Le vuelvo a repetir el versículo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, cancelación. Esto lo dice la carta a los Hebreos porque los que hemos escudriñado la palabra nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento las familias año con año se presentaban en la casa de Dios con un corderito de un año para sacrificarlo, y el sacerdote rociaba la sangre, y de esta manera se hacía un ritual para la remisión de los pecados y que la gente quedara libre de pecado. Y ahora Hebreos nos habla que casi todas las cosas eran purificadas según la ley por el derramamiento de la sangre, pero ahora nos enseña, hermanos amados, ahí en Hebreos 9:22, como ya lo dijimos en la segunda parte de este versículo: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa fue la causa
por la cual el Señor Jesús llegó a la cruz del Calvario para derramar la última gota de sangre, para que a través de su sangre nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Cuarta razón por la cual Jesús murió en la cruz: para cumplir por nosotros todos los requisitos de la justicia y la santidad de Dios, según Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto pasó en la cruz del Calvario, cuando Él hubo cumplido el sacrificio total. Aún todavía le dieron a tomar vinagre, y en ese momento Él dice: consumado es. En otras palabras, terminado el sacrificio por los pecados. Y luego inclinó la cabeza, porque en ese momento el Espíritu que había dentro de Él, que le daba vida, salió. Y como hombre, en ese momento murió, habiendo entregado hasta la última gota de sangre para pagar el precio, para que ahora todo aquel que reconoce sus pecados y reconoce que necesita perdón, venga a Él, y a través de esa sangre Él otorga ampliamente el perdón a todos nuestros pecados. No importa cuál sea el tipo de pecado, ya que en el Señor no hay pecado chiquito ni grande. En el Señor todos pecamos y todos estábamos destituidos del reino de Dios. Pero luego nos dice la palabra que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A raíz de haber entregado Él su vida, nos está haciendo partícipes, hermano, de una nueva oportunidad por medio de su sangre, según Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Lo único que puede limpiar nuestros pecados es la sangre de Cristo. La limpieza o el perdón de pecados no se obtiene con penitencias. No vaya a pensar usted que va a venir y me va a decir: hermano pastor, yo voy a hacer 9 días de ayuno para que Dios me perdone de mis pecados. No, no es así. No es caminando de rodillas como lo saben hacer algunos para llegar a determinado lugar donde presentan ritualismos de adoración a determinado ídolo o santo. No es así. La Escritura literalmente nos dice que la sangre del Cordero es el nuevo pacto en su sangre para la remisión o perdón de los pecados. Nos dice ahí el Evangelio de Mateo, en la lectura que ya hemos leído. También Apocalipsis 1:5 nos confirma que por la sangre de Cristo obtenemos el perdón de pecados. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo
para la limpieza de nuestros pecados, y esa fue la razón por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Así que la limpieza de los pecados no se obtiene por hacer buenas obras, no se obtiene por hacer largas penitencias, no se obtiene por cuánto usted ofrenda, no se obtiene de esa manera. La limpieza de los pecados en nuestras vidas se obtiene a través de reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y ser honestos con nosotros mismos, reconocer que hemos sido pecadores, no sé cuál sea su grado de pecado, fornicación, adulterio, borrachera, drogadicción, entre otras cosas, cualquiera que sea. En esta noche el Señor quiere perdonarle y quiere limpiarle con su sangre. Aleluya. Si no hay remisión de pecados, entonces está en pecado. Y si está en pecado, entonces usted tiene muerte espiritual. Y el problema de la muerte espiritual es que eso es terrible. Ya ese sería otro tema. Pero para que usted pueda analizar un poco, dice la Biblia en Apocalipsis que un día los libros se van a abrir y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿sabe qué le va a pasar? Dice que fue lanzado al lago de fuego que arde en azufre. Ahora, hermano, con solo un poquito que nosotros toquemos una llama, una brasa, usted brinca del dolor. Con una gotita de aceite hirviendo que le caiga en la piel, las amas de casa están sufriendo. Ya se imagina que sea lanzado al lago de fuego. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel: hoy he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. La vida eterna, como ya lo dije, a través del mensaje la obtenemos a través de reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y decirle: Señor, perdóname, lávame con tu sangre. Y cuando usted le diga eso, automáticamente hay un ángel escribiendo su nombre en el libro de la vida. Pero si la muerte lo sorprende sin haberle pedido perdón al Señor por sus pecados, ahí sí que, como dicen allá en Norteamérica, I'm sorry for you. Lo siento mucho, los libros van a ser abiertos y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, al fuego eterno. No podemos ser amables en esa parte porque así lo dice la palabra. Así que todos somos pecadores. En esta noche la diferencia es que algunos ya le pedimos perdón al Señor, ya recibimos por su sangre la remisión o la cancelación de nuestros pecados, pero hay muchos que hoy están acá y que nos están siguiendo a través de las redes sociales que aún sus pecados no han sido perdonados. ¿Por qué no han sido perdonados? Porque no han aceptado el sacrificio de Jesús que Él hizo en la cruz del Calvario para la limpieza de sus pecados. Amigo y amiga, usted no se va a salvar por las buenas obras. Usted no se va a salvar por tener padres cristianos o porque gran parte de su familia le ha estado sirviendo al Señor. Usted no se va a salvar por eso. Usted se va a salvar si hoy usted le entrega su corazón al Señor. Si hoy usted decide dejar esa vida de pecado, de mundanalidad,
esa vida de adulterio, de fornicación, de borracheras, de drogadicción, entre otras cosas. Hoy es la oportunidad. Hoy el Señor está ofreciendo vida eterna a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús? ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor Jesús? En esta noche le hacemos la invitación. ¿Habrá algún valiente? ¿Habrá algún valiente? A veces las mujeres son más valientes que los hombres, pero ahora los hombres son más valientes. Aquí viene un jovencito, entregándose al Señor. ¡Qué bueno! ¿Dónde están esas mujeres valientes, esos hombres valientes? Ya tenemos el primero. Pero Dios está otorgando salvación en esta noche. ¿Quién más le entrega su vida a Jesús? Encamínese al altar del Señor, como lo hizo este joven, valiente, sin que nadie lo fuera a sacar a la silla. Así me gusta que sea la palabra que quebrante los corazones. El Señor está hablando a su vida, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para que sean borrados nuestros pecados y tengamos de Él vida eterna. ¿Habrá alguien más? Yo ya voy a orar por este joven. Muchas veces suele suceder que cuando se recibe a Jesús por primera vez, no tenemos palabras como orar. Así que yo voy a dirigir en oración a este joven que ha pasado. Pero me gustaría hacer una oración colectiva en esta noche. Yo sé que hay necesidades ahí. Yo sé que hay muchos que saben que si hoy murieran, no heredarían la vida eterna. Y a usted le habla Dios en esta noche para que le entregue su corazón a Él. ¿Alguien más? Bueno, yo he cumplido. Joven, en esta maravillosa hora le pido que repita después de mí esta oración. Dígalo fuerte. Señor Jesús, en esta noche yo vengo delante de ti reconociendo que soy pecador, pero también hoy he aprendido que tú moriste en la cruz del Calvario para derramar toda tu sangre para la limpieza de mis pecados. Por esa razón, hoy vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados, por todo el tiempo que fui desobediente. Ahora te pido que laves todo mi ser, desde la mollera de mi cabeza hasta la planta de mis pies.
Ahora, Señor, yo renuncio a la vida de pecado. Te entrego mi espíritu, alma y cuerpo. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que me selles con tu Santo Espíritu y pongas tu Espíritu Santo dentro de mi vida para que me guíe a toda verdad y nunca más yo me aparte de tu senda. Quiero servirte en esta tu casa de oración. Gracias por darme el perdón de mis pecados y ahora yo creo que de hoy en adelante tú me has dado la oportunidad de vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dele palmas al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. ¡Qué bueno es Dios!